50 clásicos de la psicología, capítulo 29, William James. William James es, en opinión de muchos, el mayor filósofo norteamericano. También se le considera, junto con William Wundt, uno de los padres de la psicología moderna. Antaño la psicología era un campo de estudio dentro de la filosofía, y James fue durante varios años profesor de filosofía. La distinción que él hacía entre los campos era esta: la psicología es la ciencia de la vida mental, esto es, de mentes en un cuerpo particular, que existen en el tiempo y el espacio, que tienen pensamientos y sentimientos relacionados con el mundo físico en el que se encuentran. Por otra parte, las explicaciones de los pensamientos como el producto de alguna fuerza más profunda, como el alma o el ego, eran realmente el ámbito de la metafísica o la filosofía. James consideraba este nuevo campo una ciencia natural que exige análisis de sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos y decisiones según sus propios rasgos y dinámicas. Del mismo modo que se explicaría la construcción de una casa mirando sus piedras y sus ladrillos. Su elección de analizar los fenómenos de la psicología, más que alguna teoría que se ocultara detrás de ellos, hacía avanzar el tema considerablemente y lograba su objetivo de situarla en una base científica más firme. James se deprimía con frecuencia y tenía una salud física frágil, por lo que tardó 12 años en escribir Principios de Psicología. En su prefacio comentaba: ha crecido hasta una extensión que nadie lamenta más que el propio escritor. Ciertamente, hay que ser optimista para, en esta época llena de cosas, esperar tener muchos lectores de las 400 páginas seguidas del autor. Esta era la famosa versión completa del libro, en 2 volúmenes, pero James escribió también una forma condensada, conocida como el Jimmy, por los estudiantes universitarios, que están agradecidos de no tener que abordar el libro completo. Dado su tamaño, sería osado intentar resumir la obra maestra de James. No obstante, analizaremos unos cuantos puntos que esperemos pueda dar una idea de su contenido. Criaturas de hábitos. Cuando miramos a las criaturas desde un punto de vista externo, observa James, una de las primeras cosas que nos sorprende es que son manojos de hábitos. ¿Qué son los hábitos exactamente? En su investigación sobre la fisiología del cerebro y del sistema nervioso, James concluía que se reducían a hacer descargas en los centros nerviosos, que implicaban un patrón de senderos reflejos que se van despertando uno tras otro. Una vez creado uno de estos senderos, resulta más fácil que la corriente nerviosa pase de nuevo por el mismo camino. Ahora bien, James observaba una diferencia entre la conducta habitual de los animales y la de los humanos. Mientras que las acciones de la mayoría de los animales son automáticas y relativamente limitadas y simples a causa de su gran variedad de deseos y necesidades, los humanos tenemos que formar conscientemente nuevos hábitos si tenemos que lograr ciertos resultados. El problema es que crear nuevos y buenos hábitos exige trabajo y constancia. James escribió que la clave para los buenos hábitos es actuar de manera decidida en las decisiones que se toman. Las acciones crean los efectos motores en nuestro sistema nervioso, el cual convierte un deseo en un hábito. El cerebro tiene que crecer hacia nuestros deseos y el camino no se recorrerá a menos que se lleve a cabo esta acción repetida. La clave, comenta James, era convertir el sistema nervioso en aliado nuestro en lugar de que sea nuestro enemigo. Igual que nos convertimos muchas veces en bebedores habituales, así llegamos a ser santos moralmente o autoridades y expertos en las esferas práctica y científica, mediante muchos actos independientes y muchas horas de trabajo. Aunque en ese momento no pensamos que importen tanto, nuestras acciones tomadas en su conjunto dan como resultado una poderosa integridad o un fracaso estrepitoso. Ahora todo esto nos resulta muy familiar, pero buena parte del énfasis puesto en la posibilidad de forjar nuestra conducta habitual en la psicología actual y en los textos sobre desarrollo personal puede remontarse al pensamiento de James sobre este asunto. Nosotros y el resto. La comprensión que tenía James de la psicología giraba alrededor del yo personal, es decir, todos los discursos en torno al pensamiento y el sentimiento como conceptos abstractos no tenían mucho sentido en comparación con la realidad personal del yo pienso y yo siento. Escribió que cada persona está separada de todas las demás por un muro, esto es, el cráneo que encierra el cerebro, y aventuró que el mundo está claramente dividido en dos mitades, nosotros en una parte y el resto del mundo en la otra. Cada uno de nosotros produce una gran división de todo el universo en dos mitades, y para cada uno de nosotros casi todo el interés se relaciona con una de las mitades. Cuando diga que todos denominamos las dos mitades con el mismo nombre, y que esos nombres son yo y no yo, respectivamente, se verá inmediatamente lo que quiero decir. Esta es una idea sencilla que, como muchos de los comentarios de James, roza la sabiduría popular. Ahora bien,
Reconoce que la gente se interesa por la psicología no porque quieran estudiar principios generales de pensamiento y la emoción, sino porque quieren saber por qué ellos piensan y sienten como lo hacen. La división del mundo en yo y el resto resulta un poco polémica, especialmente para quienes consideran que viven para los demás, aunque es la fisiología misma de los seres humanos, como un cerebro dentro de un cuerpo, siempre mirando al resto del mundo fuera, lo que la convierte en un hecho. La corriente del pensamiento. No solo cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente, sino que nuestra conciencia personal no es la misma de un día a otro, ni siquiera de una hora a la siguiente. Como dice James, percibimos las cosas de manera diferente según estemos dormidos o despiertos, tengamos hambre o estemos saciados, estemos bien o cansados, de manera diferente por la noche y por la mañana, en verano y en invierno, y sobre todo las vemos de maneras diferentes en la infancia, la edad adulta y la vejez. Las diferencias de sensibilidad se muestran con toda claridad en las distintas emociones que despiertan en nosotros las cosas de una época a otra. Lo que era brillante y estimulante se vuelve aburrido, insulso e inútil. El trino del pájaro es tedioso, la brisa es triste, el cielo apagado. Observó que nunca podemos tener exactamente el mismo pensamiento más de una vez. Podemos mantener una ilusión de identidad, pero el hecho de un mundo en constante cambio y la necesidad de reaccionar constantemente de manera distinta ante ello muestra que es imposible. Con frecuencia nosotros mismos nos asombramos de las extrañas diferencias en nuestras sucesivas perspectivas de la misma cosa. Nos preguntamos cómo hemos sido capaces de opinar como lo hicimos el mes pasado sobre determinado asunto. Hemos ido más allá de la posibilidad de ese estado mental, aunque no sepamos cómo. De un niño a otro vemos las cosas desde una nueva perspectiva, y precisamente lo que nos hace humanos es este constante cambio, este perpetuo movimiento y luego la vuelta al equilibrio. James observó también, en expresión afortunada que se hizo célebre, que el pensamiento es continuo, como una corriente. Usamos frases como un tren de pensamientos o una cadena de pensamientos, pero la verdadera naturaleza del pensamiento es el fluir. Advirtió que la transición entre el pensamiento de un objeto y el pensamiento de otro no tiene más de ruptura en el pensamiento que el nudo de una caña de bambú en la madera. Forma parte de la conciencia tanto como del nudo es parte del bambú. Desde James, la ciencia de la psicología ha clasificado cada pensamiento, cada sentimiento y cada emoción en miles de categorías, lo cual constituye ciertamente la tarea de una ciencia, pero la psicología haría bien en recordar que esto no es la realidad del ser consciente. La conciencia no es como el procesador de un ordenador, más bien, estar vivo es experimentar un río de ideas, pensamientos y sentimientos que fluye constantemente. El yo exitoso. James admitió que a veces había imaginado ser millonario, explorador o asesino de mujeres, pero tuvo que volver a la triste verdad de que tenía que asentarse en un yo. Ser muchas cosas sería demasiado contradictorio. Para ser efectivo en la vida tenemos que elegir entre muchos personajes posibles y apostar por nuestra salvación a ese yo. El inconveniente es que si apuestas por ser, pongamos por caso, un gran remero o un gran psicólogo, fracasar en esta ambición es un serio golpe a nuestra autoestima. Si hay poca distancia entre nuestras potencialidades y nuestras realizaciones, estaremos satisfechos de nosotros mismos. James dio la célebre fórmula de la autoestima. Autoestima igual a éxito entre pretensiones. Apuntó hacia la levedad del corazón cuando abandonamos la persecución de ciertas potencialidades o ilusiones que nunca alcanzaremos, como ser joven, delgado, músico o atleta famoso. Cada ilusión, si es descartada, es una cosa menos que nos decepcionará y una cosa menos que nos impedirá el verdadero éxito. Comentarios finales. La idealización de James no nos parece destacable ya, dado que vivimos en una época tan individualista, pero en el momento en el que él escribía, el tejido social era mucho más denso y el puesto que se tuviera en la sociedad era posiblemente mucho más importante que lo que pasaba por la cabeza de uno. Ahora bien, cuando tenemos en cuenta las restricciones que impuso en su propio tema, vemos que el pensamiento de James no podría haber tomado otro camino. Su definición de la psicología como la ciencia de la vida mental significaba la vida dentro de los cerebros individuales, los pensamientos y los sentimientos de los individuos, no la mente humana en general. Mientras que los psicólogos del siglo XX, que vinieron detrás de él, quedaron apresados en modelos de la mente y la conducta más bien mecánicos, James describió la conciencia humana como la aurora boreal, las brillantes luces del norte, cuyo equilibrio interno total cambia con cada pulsación.
Ese poético don para la explicación hizo que no se encariñara con la rama de la psicología moderna centrada en laboratorios de ratas que recorren laberintos, sino que justamente su sensibilidad artística, su profundo conocimiento filosófico e incluso su apertura a las ideas místicas le permitieron ampliar las fronteras de su campo de estudio. Otros seguirían el laborioso trabajo de convertir la psicología en una ciencia, pero se necesita un filósofo de su calibre para dibujar primero un plano de su territorio. Mucho se ha dicho de la prosa viva y elegante de James, y es esta, más un tonto personal, familiar, poco frecuente en esos tiempos, lo que hace que Principios de Psicología se pueda seguir leyendo hoy. James a menudo se vio ensombrecido por su hermano novelista, pero William James podría haber sido también escritor más que psicólogo. Se ha dicho que Henry James era el psicólogo que escribió novelas y William James el novelista que escribió psicología. Dicho esto, Principios de Psicología no es fácil de leer, con una buena parte compuesta por largos pasajes que o son muy técnicos, por abarcar la fisiología del cerebro y el sistema nervioso, o tratan de conceptos difíciles. El propio James surgió que los lectores fueran saltando y leyendo lo que les interesara, más que tragarse todo el libro. Viniendo de alguien que ayudó a establecer una ciencia, es una sugerencia típicamente humilde. William James. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1842, hijo mayor de Henry y Mary James, William James disfrutó de una educación cómoda y cosmopolita en una familia de 5 hijos. Su adinerado padre estaba profundamente interesado en teología y misticismo, especialmente en los escritos de Emanuel Swedenborg. En 1855, la familia se trasladó a Europa, donde James asistió a escuelas en Francia, Alemania y Suiza. Aprendió varios idiomas y visitó muchos de los museos europeos. Al volver a los Estados Unidos en 1860, James estuvo un año y medio aprendiendo pintura con William Morris Gunn, pero decidió matricularse en la Universidad de Harvard. Comenzó a estudiar química, pero más tarde se cambió a medicina. En 1865 se le ofreció la oportunidad de participar en una expedición científica con el conocido naturalista Luis Agassiz, pero sufrió una serie de problemas de salud, lejos de su familia por primera vez, una terrible morriña y una fuerte depresión. En 1867 fue a Alemania, donde estudió psicología con Hermann von Helmholtz. Descubrió a los pensadores y las ideas que estaban en boga por el nuevo campo de la psicología. 2 años más tarde, James volvió a Harvard, donde a los 27 años obtuvo finalmente su licenciatura en medicina. Durante los 3 años siguientes sufrió una crisis emocional y fue incapaz de estudiar o trabajar. En 1872, a los 30 años, comenzó su primer trabajo enseñando fisiología en Harvard. En 1875 comenzó a dar cursos de psicología y estableció también el primer laboratorio de psicología experimental en Estados Unidos, el año que comenzó a trabajar en Principios de Psicología, 1878. Se casó con Ace Howard Gibson, una maestra de la escuela de Boston. Tuvieron 5 hijos. James conoció tanto a Sigmund Freud como a Carl Jung cuando estos visitaron América. Entre sus estudiantes famosos se cuenta el pedagogo John Dewey y el psicólogo Edward Thorndike. Entre sus escritos destacados están La voluntad de creer, 1897, Las variedades de la experiencia religiosa, 1902, y El pragmatismo, 1907. James falleció en el año 1910 en su casa de verano de New Hampshire. 1968. Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Con el arquetipo del ánima entramos en el dominio de los dioses. Todo lo que el ánima toca se vuelve luminoso, incondicional, peligroso, tabú, mágico. Ella es la serpiente en el paraíso del ser humano inocente con buenas decisiones y todavía mejores intenciones. Ella proporciona las razones más convincentes para no fisgonear en el inconsciente, una ocupación que haría que se vinieran abajo nuestras inhibiciones morales y desataría fuerzas que más valdría haber dejado inconscientes y no haberlas molestado. Los comprenda o no, el ser humano ha de seguir siendo consciente del mundo de los arquetipos, porque este es todavía una parte de la naturaleza y está conectada a sus propias raíces, una visión del mundo o un orden social que le separa de las imágenes primordiales de la vida. No solo no es cultura, sino que se convierte cada vez más en una prisión o en un establo. En resumen, nuestra mente está conectada con un nivel de conciencia mucho más profundo, el cual se expresa en términos de imágenes y mitos. Obras relacionadas. Isabel Briggs Myers. Diferentes dones. Anna Freud. El ego y los mecanismos de defensa. Sigmund Freud. La interpretación de los sueños. Y así, amigos, hemos llegado al final, bueno, a la conclusión de un capítulo más de clásicos, de los 50 clásicos de la psicología. Espero que les haya sido entretenido. Ya no voy a decir interesante, ya no voy a decir nada. Y espero que tengan un día bastante chingón, bastante sabroso. Y si no pueden hacerlo así porque tienen algún problema, conflicto o incertidumbre, bueno, de eso trata la vida, hermanos, váyanse acostumbrando.
Bueno, nos andamos topando en el siguiente audio, video, lo que esto sea. Y pues eso. Bye.